Bienvenidos a este nuevo video. Ya vimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. En esta ocasión vamos a ver, digamos que eso mismo, pero ahora aplicado a un movimiento en dos dimensiones. Para esto vamos a ver este problema, donde vamos a ver que, bueno, el problema nos plantea lo siguiente. Dice que hay un bosque que se está quemando y tenemos un avión que está intentando apagar ese fuego y entonces lanza el agua y el agua tiene una trayectoria semiparabólica, se podría decir. Nos está pidiendo calcular esta distancia que existe desde donde el avión comienza a tirar el agua hasta donde está el fuego, ¿no? Bueno, en realidad sería al inverso, nos está pidiendo calcular la distancia a la que el avión debería de empezar a tirar el agua para que el agua caiga en donde se encuentra el fuego. Para esto nos está diciendo que la velocidad que lleva el avión es de 315 kilómetros por hora y que vuela a una altura de 80 metros. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es convertir esta velocidad que está en kilómetros por hora a metros sobre segundos, porque la altura es en metros y pues siempre se trabaja con metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo vamos a transformar aquí? Bueno, ya tenemos aquí kilómetros por hora. Simplemente vamos a hacer la conversión donde un kilómetro es igual a 1000 metros y donde una hora es igual a 3600 segundos. Entonces esto nos va a eliminar kilómetros con kilómetros, hora con hora, y mi respuesta aquí va a quedar en metros sobre segundos, que de hecho esto nos va a dar 87.5 metros sobre segundos. Entonces lo voy a sustituir acá. Ok, ya tenemos aquí la velocidad en metros sobre segundos. Ahora ya podemos comenzar a analizar el problema. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primeramente, como les digo, el movimiento ahora es en dos dimensiones. Entonces, todas mis fórmulas yo ya puedo dividirlas tanto movimiento en X o en Y. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una de las fórmulas nos dicen que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero esto yo lo puedo hacer tanto para X como para Y. O sea, yo puedo decir velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración que existe en el eje de Y por el tiempo. Igual puedo decir que mi velocidad en X, voy a ponerlo más acá abajo, mi velocidad en X va a ser igual a mi velocidad inicial en X más la aceleración que existe en X por el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, si analizamos estas fórmulas con el dibujo, en cuanto a la velocidad en Y que existe en el punto en el que está soltando el avión el agua, tendríamos que la velocidad inicial del agua, no del avión, del agua en Y, ¿cuál sería? Bueno, si el avión se encuentra yendo en esta dirección, en el dirección de las X, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene ninguna velocidad sobre el eje de las Y, sino que de hecho el avión va simplemente sobre el eje de las X. Entonces la Y no participa aquí. Por lo tanto, mi velocidad inicial en Y originalmente no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es igual a 0. Mi velocidad en Y es igual a 0. Al contrario de la velocidad en X. Aquí la velocidad en X sí tiene un valor que es igual a la velocidad de 87.5. Por lo tanto, si aquí yo tuviera que sustituir esto, aquí yo voy a decir que mi velocidad en X va a ser igual a mi velocidad inicial en X, que mi velocidad inicial en X va a ser igual a mi velocidad inicial, así tal cual, porque la velocidad que lleva el avión se está yendo sobre el eje de las X, no interfiere el eje de las Y. Entonces aquí yo puedo sustituir a mi velocidad inicial en X como velocidad inicial. Entonces simplemente aquí yo podría decir 87.5 más mi aceleración por el tiempo. En el caso de la velocidad en X, la aceleración que existe en X, ¿cuál es? Si se dan cuenta, ¿qué aceleración llevamos aquí? No llevamos ninguna aceleración porque está volando el avión a una velocidad constante, por lo tanto no existe ninguna aceleración. Así que aquí simplemente voy a decir que como
la aceleración es igual a 0, todo esto me va a dar 0. Por lo tanto, si se dan cuenta, yo ya aquí puedo sacar mi velocidad en x. Mi velocidad en x va a ser simplemente 87.5. ¿Qué puedo yo decir acá arriba en mi velocidad en y? Bueno, ¿cuál sería la aceleración que existe? Velocidad inicial en y no existe, entonces aceleración y tiempo. Aceleración que existe en y, ¿qué aceleración existe? Bueno, en y solamente tendríamos a la gravedad, que como estamos hablando en metros sobre segundos, entonces nuestra unidad sería 9.8. Por lo tanto, nosotros aquí podemos deducir que nuestra velocidad en y va a ser igual a 9.8, que es la gravedad, por el tiempo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los componentes de la velocidad en este punto. Si se dan cuenta, esto no nos va a servir de nada porque aquí tiene tiempo y no podemos despejarla. Pero mi velocidad en x sí la tenemos, que va a ser 87.5 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bien, ya tengo yo aquí anotada cuál es mi velocidad en x, que es la misma que la velocidad inicial. Ya deducimos por qué fue así. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Tenemos aquí una altura, o sea, una distancia. Tenemos nosotros la siguiente ecuación. Bien, aquí tenemos esta ecuación que así es como siempre la vamos a encontrar y siempre en función de x normalmente. X va a ser igual a la distancia inicial más BOXT más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, pero estamos hablando de x. De hecho, esta x vendría siendo esta distancia porque está sobre el eje de las x. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos nosotros una altura desde este punto hasta este punto. Y una altura estamos hablando de y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que simplemente vamos a cambiar la letra, ¿no? En lugar de que esto sea x, lo vamos a transformar en y. Entonces aquí va a ser y, que podemos decir nuestra altura va a ser igual a la altura inicial, o sea, y inicial más velocidad inicial en y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, ya podemos sustituir porque aquí esta y viene siendo la altura total, esa ya la tenemos. Altura inicial, bueno, esa sería 0 porque no tenemos una altura previa, ¿sí? O más bien la altura empieza desde lo que es la línea de la Tierra, entonces sería 0, más la velocidad inicial en y por el tiempo. ¿Qué velocidad inicial tiene el agua en y? Recuerden que aquí la velocidad del agua sale directamente en x, pero la velocidad del agua no tiene ninguna componente en y. Aquí se suelta directamente y lleva la velocidad que existe del propio avión, pero no en y. Por lo tanto, la velocidad inicial que tenemos en y va a ser igual a 0, ¿sí? Y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué aceleración tenemos para y? Vamos a tener lo que es la gravedad. Entonces yo voy a sustituir esto. Y va a ser igual a 80. Esto es igual a la distancia inicial, que ya dije que esto es 0, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, que ya sabemos que es 0, más un medio de la aceleración, que sería 9.8, que es la gravedad, porque estamos hablando del eje y, por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí vamos a obtener que 80 va a ser igual a 9.8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Y si despejamos esto, vamos a obtener un tiempo de 4.04 aproximadamente. Estamos hablando de segundos. Entonces este sería nuestro tiempo que va a existir desde el momento en el que se suelta el agua y tarda en caer. Ahora, ¿de qué nos va a servir este tiempo? Bueno, pues que ocupemos esta misma fórmula como la teníamos en un principio, solamente que en lugar de y con x. Bien, aquí ya tengo la fórmula de nuevo, pero ya de nuevo con x, y como lo que me están pidiendo es la distancia, yo tendría que resolver x precisamente, y ya tengo el tiempo que necesito para sustituir esta ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría esto? X, que va a ser lo mismo que mi distancia, va a ser igual a la distancia inicial, como empezamos desde este punto, es 0, más
mi velocidad inicial en X, que ya tenemos, calculamos acá, Bx, es igual a 87.5 por el tiempo. El tiempo lo acabamos de calcular, 4.04, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como estamos hablando del eje de las X, recuerden que aquí no existe aceleración. Por lo tanto, esto también tendríamos que mi aceleración es 0, por lo tanto todo esto queda así, eliminado. Voy a quitar esto porque ya se eliminó arriba. Y solamente tendríamos que efectuar prácticamente la multiplicación de 87.5 por 4.04. Y esto me va a dar como resultado 353.55, que serían metros, ¿sí? Porque es las unidades en las que estamos trabajando. Así que mi distancia que me están pidiendo va a ser igual a 353.55 metros. Y bueno, esto sería todo respecto al movimiento en dos dimensiones. Todos los problemas son muy semejantes, se aplican de la misma manera. Recuerden que solamente tenemos que ver el análisis de la diferencia que existe entre el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo. Nos estaremos viendo en el siguiente video.